Hola mis amigos y amigas, sean bienvenidos a este nuevo video. Soy Alex, pero también me pueden llamar el joven retro. Bueno, sinceramente este video tenía muchas ganas de hacerlo. Hoy les traigo Cartoon Network Latinoamérica en 2011 y sin más preámbulos, comencemos. Cartoon Network inició el 2011 con un especial en el que emitieron varias series animadas originales y no originales, después de los especiales Lo mejor de lo mejor y Consejos de fin de año, con series del bloque Jajaja. Guía para sobrevivir las fiestas de fin de año. Vístase bien. ¡Oh, pero esto no es lo que tú crees! Trate bien a sus invitados. Sea bueno con todos. ¡Chowder! ¡Fuera, bruja! Y no pidas mucho. Consejos de fin de año. Desde el viernes a las 6 por Cartoon Network. Ha sido una competencia dura, pero ha llegado el momento de presentar lo mejor de 2010. Mejor caída. Y ahora bajan. ¡Ay, no tanto! Mejor baile. Mejor salto. Lo mejor de lo mejor. Un especial de Año Nuevo, presentando shows de jajaja. Desde el viernes a las 6 por Cartoon Network. Se estrenó la miniserie The Secret Life of Suckers, emitida durante los comerciales. Vamos, admite que viste esta serie al menos una vez. Bueno, ya está bien. Se estrena la temporada 2 de Batman, El Valiente, y nuevos episodios de Bakugan, Nueva Vestroya y Angelo. Finalizó la temporada 12 de Pokémon, que tuvo por nombre Pokémon Diamante y Perla, Batallas Galácticas. Hubo un especial de películas de Cartoon Cartoons en el bloque Cartoon Pop, es decir, única y exclusivamente originales de este canal. El 20 de enero se estrenó la temporada 4 de Naruto, la cual es la última temporada de este anime. El sábado 5 de febrero se estrenó la serie animada canadiense Walter y Tandoori, la cual tenía como hilo conductor principal la ecología y el medio ambiente. Y al día siguiente, el domingo 6 de febrero, se estrenó Drama Total Gira Mundial, la tercera entrega de la franquicia canadiense Drama Total. Solo un campeón enfrenta la adversidad. ¡Llamen a mi mamá! No haré eso. Tranquiliza a las masas. Solo que prefiero dejar a las damas deseando más. Y permanece cuando otros declinan. Esto va a funcionar. Sí, solo un campeón puede ganar aquí. ¡Espera! Un campeón mundial. Esto va a estar interesante. Drama Total, gira mundial. Estrena el 6 de febrero a las 17:30 solo por Cartoon Network. El viernes 11 y sábado 12 de febrero se emitió un especial de San Valentín emitiendo episodios de Tom y Jerry. Nuevos episodios de Generador Rex, Ben 10 Supremacía Alienígena, Batman El Valiente y Bakugan Nueva Vestroya. También el domingo 27 de febrero se emitió un especial titulado Verano según Flapjack. O si fue el 20 de febrero, bien pueden corregirme en la caja de los comentarios. El tío Nudillos Turismo presenta Verano en Bahía Tormentosa paquete con descuento. El viaje más divertido de tu vida. Un tour a nuestros vecindarios sofisticados. Disfrute de nuestra deliciosa comida típica. Y sienta la hospitalidad de los lugareños. Pero aún hay más. Masajes profesionales, baños terapéuticos y nuestro increíble jacuzzi termal. Todo esto a bordo del mejor y más seguro crucero. Auspiciado por el especial El Verano Flapjack. Con el estreno de 2 episodios nuevos. El domingo a las 10 por Cartoon Network. El jueves 3 de marzo se estrenó la serie animada española Oscar Oasis. El domingo 6 de marzo se estrenó Scooby-Doo Misterios S.A., la tercera adaptación del siglo XXI de esta popular pandilla de misterio a la orden. El verdadero misterio ha comenzado. ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Oh, no!
Scooby-Doo Misterios S.A. Nueva serie. Estrena el 6 de marzo a las 17 por Cartoon Network. En los feeds Latinoamérica y Argentina se destacó entre el 28 de febrero y el 4 de marzo el especial de Regreso a Clases, que tuvo por nombre Invasión Escolar, emitiendo episodios de Ben 10, Ben 10 Fuerza Alienígena y Ben 10 Supremacía Alienígena, y el mismo domingo 6 emitieron un especial de 4 o 5 horas con las 3 series del Chico del Reloj. En este mes finalizó Bakugan Nueva Vestroya. El miércoles 30 de marzo el bloque Animaction fue emitido por última vez. A modo de despedida, emitió la película Pokémon Arceus y la Joya de la Vida. El domingo 3 de abril se estrenó la serie live action Secundaria Secreta. Simplemente hagamos como que no existió. Sabemos que el canal jamás debió hacer live actions. Bueno, lo siento, ¿no? Ese mismo día se estrenó también la temporada 3 de Star Wars: La Guerra de los Clones. Cada secreto tiene su historia. Existen secretos que tienen un precio. Y algunos secretos están a punto de ser revelados. En esta temporada de Star Wars: La Guerra de los Clones, cualquier cosa podría acontecer. ¿Qué fue eso? La tercera temporada de Star Wars: La Guerra de los Clones, secretos revelados, hoy a las 22, por Cartoon Network. Y al día siguiente, el lunes 4 de abril, se estrenó Bakugan Invasores Gundalianos, la tercera temporada de la franquicia de Bakugan, y ese mismo día también se estrenó Dragon Ball Z Kai, la versión remasterizada de este popular anime que ha sido un icono de Japón por generaciones. El miércoles 6 de abril llegó el bloque Girl Power, en reemplazo de Animaction. El bloque comenzó emitiendo películas de Barbie con episodios extra de las chicas superpoderosas Z. El 22 de abril se hizo un especial con motivo de la celebración del Día de la Tierra, emitiendo episodios temáticos de series como Oscar Oasis, Maestro Raindrop y los 5 elementos, Walter y Tandoori y las maravillosas desventuras de Flapjack, así como la película Happy Feet, el pingüino, sumado a la colaboración de la UNICEF a Cartoon Network para concientizar a los niños acerca de campañas verdes por el planeta. Para los que me vean desde otros países, un dato curioso es que aquí en Colombia el Día del Niño lo celebramos el último sábado de abril. El sábado 30 de abril, el canal hizo un especial del Día del Niño en Colombia con episodios de Hora de Aventura llamado Un Día con Jake. Es el Día del Niño en Colombia y Cartoon Network te dará el regalo perfecto. Un día con un perrito lindo. Oye, ¿cómo que lindo? Yo te voy a enseñar. Un día con Jake y Hora de Aventura. El sábado a las 12 por Cartoon Network. Adicionalmente, se hizo un especial con motivo del aniversario número 15 de El Laboratorio de Dexter. A partir de este mes se sumó a la programación un bloque llamado Movimiento Cartoon, con la intención de tocar temas relacionados con el medio ambiente para que los televidentes tomaran iniciativas de cuidar el planeta. Se emitían episodios de series del canal que hablaban precisamente de esto, tales como El Campamento de Laszlo, Mi compañero de clase es un mono, Ben 10, Las chicas superpoderosas y Mansión Foster para amigos imaginarios. El jueves 5 de mayo hubo una preview y avance de El increíble mundo de Gumball, una de las series más influyentes y aclamadas de Cartoon Network de la década del 2010. Nuevos episodios de El show de Garfield y Titán Simbiónico. Los días sábado 28 y domingo 29 de mayo, Cartoon Network emitió un especial llamado Fin de semana Fire Breather. Aquí se estrenó la película Fire Breather acompañado de episodios de Generador Rex. Se destacó Copa Toon 2011, emitiendo series como Fútbol Animal y Fútbol Callejero, así como el lanzamiento del juego de Copa Toon 2011, el cual es similar a su versión de 2010, pero con la inclusión de un nuevo personaje, Generador Rex. El domingo 19 de junio se emitió un especial del Día del Padre con episodios de series del canal donde se toca el tema de la paternidad.
Un gran papá es un tesoro. Celebra el tuyo este Día del Padre. Sigue mirando Cartoon Network. Adicionalmente, se anunció un concurso para que los televidentes crearan su propio Toonix en la página web de Cartoon Network. Tuvo por nombre Conviértete en Toonix. Consistía en tomarte una fotografía a ti mismo de modo que fuera lo más parecido posible a tu Toonix creado. Es hora de checar algunas fotos que lucieron muy bien en el concurso. Así que entra a tutunix.com.mx. Nuevas fotos cada semana. El ganador será revelado el 28 de agosto en Cartoon Network. No hay mucho que destacar. Solo hubo nuevos episodios de Scooby-Doo Misterios S.A., Hot Wheels Battle Force 5, Stoked Locos por las Olas, Star Wars La Guerra de los Clones y El Show de Garfield. En este mes finalizó Drama Total Gira Mundial. El domingo 7 de agosto se estrenó El Show de los Looney Tunes y el jueves 11 de agosto se estrenó una gran serie que a más de uno nos fascinó y fue de lo mejor. Un show más. ¡Hombre! Bugs Bunny. Delito. Bueno, algunos podrían decir ser muy bien parecidos. No es que sea tonto, solo digo que parece tonto. Ahora trata. Es suficiente, ¿no? Ya, terminamos. ¿No lleva puestos pantalones? Créanme, no les caeré bien si tengo hambre. No me caes bien ahora. El Show de los Looney Tunes. Estrena el próximo domingo a las 19 por Cartoon Network. Una dimensión de sonido, una dimensión visual y una dimensión mental. Has entrado a un show más. Niños, prepárense para nuestro gran espectáculo especial. Un show más. El jueves a las 19:45 por Cartoon Network. El especial Invasión Escolar se emitió en este mes en México. Se estrenó la temporada 2 de Generador Rex y también la temporada 2 de Ben 10 Supremacía Alienígena, ambos personajes creados por el grupo Man of Action, así como los nuevos episodios de Scooby-Doo Misterios S.A. El domingo 28 de agosto se emitió una maratón donde los que participaron en el concurso Conviértete en Toonix en junio tuvieron la oportunidad de ver sus Toonix en vivo y en directo. Sin duda que fue una gran idea este concurso y rindió sus frutos. Esto se tradujo en la alta popularidad de estos personajes, tanto así que el videojuego multijugador online Mundo Toonix, el creador Toonix en la página web del canal y los juguetes coleccionables que se vendían en tiendas de canje aportaron mucho, sumado a que eran millones de ejemplares creados a lo largo de toda América Latina. El domingo 4 de septiembre se estrenó oficialmente El Increíble Mundo de Gumball. Nuevos episodios de Ben 10 Supremacía Alienígena, Generador Rex, El Show de Garfield y Hora de Aventura. El mes de septiembre fue consagrado como el mes de la risa, tal como en sus años anteriores como 2009 y 2010. En la página web del canal se lanzó un juego de Ben 10 llamado Ben 10 y el misterio de la espada maya. El sábado 1 de octubre se estrenó un programa de juegos o concurso llamado Ben 10 Desafío Final y también se estrenó la serie animada canadiense Secuaces. En este mes regresó la serie Shaggy y Scooby-Doo Detectives, que no se emitía desde diciembre de 2008 en el canal. También el mes de octubre se consagró como el mes de Ben 10 Control Total. A lo largo del mes, el canal interactuó con sus televidentes fanáticos del Chico del Reloj en la página web para que ellos escogieran qué episodio de Ben 10 querían ver en Botatún y en maratones. Bueno, ya comienza la votación y tú ahí en tu casa puedes cambiarlo todo. ¿Como que hoy no quieres ver a Bill Gates? Podemos cambiarlo. ¿Quieres ver a Ben 10 clásico? Podemos cambiarlo. ¿Prefieres ver episodios donde Ben está
¿Está en el espacio? Podemos cambiarlo todo. ¿Eh? ¿No te gustó? ¡Espera! ¡No puedo cambiarlo! ¡Te lo juro! Ahora tienes el poder. En octubre podrás escoger cuál episodio de Ben 10 quieres mirar. Es Ben 10 Control Total. Un montón de episodios de dónde escoger y nuevo contenido de Ben 10 para ver. Ben 10 Control Total. Sábados a las 13 por Cartoon Network. Se estrenó la temporada 5 de Johnny Test. El lunes 7 de noviembre se estrenó la serie animada de DC Comics Justicia Joven y también Transformers Prime, la cual marcó el regreso de la franquicia al canal después de casi 2 años desde la última vez que se emitió Animated. También se estrenó en el bloque de Girl Power la serie animada francesa Tres Espías Sin Límite, que desde 2002 hasta 2007 fue transmitida por Fox Kids y Jetix. Como una iniciativa del programa de responsabilidad social Movimiento Cartoon, se comienzan a emitir comerciales de la campaña Basta de Bullying, no te quedes callado, en colaboración de UNICEF y organizaciones no gubernamentales, tras haber estudiado casos de bullying en niños y jóvenes en varios países de Latinoamérica y cómo ayudar a mitigar esta lamentable situación. Se volvió a emitir durante la Navidad el especial de 2010 llamado Consejos de Fin de Año, y los días 24 y 25 de diciembre el respectivo especial de Navidad con episodios temáticos de series del canal acompañado de alguna que otra película navideña. Se estrena la temporada 3 de Batman, El Valiente y nuevos episodios de El Increíble Mundo de Gumball, Ben 10 Supremacía Alienígena, Johnny Test y Secuaces. El 31 de diciembre se emite el especial de fin de año para despedir el 2011. Y esto ha sido Cartoon Network Latinoamérica en 2011. ¡Sí! ¡Muy bien! En Brasil regresaron a la programación por corto tiempo series que ya no eran emitidas hace buen tiempo como Los Sábados Secretos, Betty Atómica, Transformers Animated, Legión de Superhéroes y Los Cuatro Fantásticos Superhéroes del Mundo. Las últimas series que Animaction emitió en sus últimos meses antes de su cierre fueron Pokémon, Bakugan, Las Chicas Superpoderosas Z, Pollitos Kung Fu, Crónicas Pokémon y Duelo Xiaolin. ¿Les digo algo? Animaction fue el intento de experimento fallido de revivir Toonami. Y digo fallido porque el bloque fallaba en 2 cosas. La primera, que emitía series que no eran anime, tales como Kamen Rider, Pollitos Kung Fu y Duelo Xiaolin. Y la segunda, que mientras Toonami lo emitían de lunes a viernes, Animaction era emitido una sola vez por semana, los días miércoles. Además, ver un episodio por semana de Pokémon y Naruto era prácticamente poco para los fans de esos animes. Titán Simbiónico, una obra maestra de Genndy Tartakovsky, tuvo la mala fortuna de estrenar unos cuantos episodios y luego ser retirada para volverla a integrar a la programación, finalizarla con su única temporada y luego decirle goodbye como si nada. Es como si el canal no se tomara en serio sus series y sus horarios. A finales de 2011, los bloques Héroes y Jajaja, que desde 2010 eran emitidos únicamente en un día de la semana, Héroes los martes y Jajaja los jueves, empezaron a emitirse de lunes a viernes por la tarde. El bloque de Girl Power ya existía en Fox Kids y coincidentemente emitía también Tres Espías Sin Límite. Relacionado con lo anterior, en Cartoon Network a esta serie se le nombró por su título original Totally Spies. Se estrenaron pocos episodios de Héroe 108 en el bloque Héroes y luego fue retirada y reemplazada por El Espectacular Hombre Araña, que desde septiembre de 2009 no era emitida de manera habitual. Y las emisiones en Botatoon no cuentan. Al parecer, en México no emitieron la 4ª temporada de Naruto. El anime salió del aire en 2011 y la obra quedó inconclusa para ellos. El bloque Cartoon All Stars fue renombrado a inicios de 2011 como Tooncast All Stars para promocionar el canal hermano de Cartoon Network que emite clásicos. Scooby-Doo Misterios S.A. se sumó a ese bloque al día siguiente de su estreno.
Algo que se criticó mucho a este canal fue la adquisición de series muy sosas y poco entretenidas, lo que desencadenaba quejas en foros como ANMTV y Taringa acerca del modus operandi de Cartoon Network en esa época, pidiendo que el canal hiciera más énfasis en el anime y los cartoons. En Argentina durante marzo de 2011 se sobreexplotó la pandilla de la Pantera Rosa. La temporada 5 de Johnny Test fue estrenada en octubre de 2011. El asunto es que el canal se demoró bastante tiempo en ponerla al aire. Fue a partir de 2011 que Cartoon Network comenzó a poner el signo más en cortometrajes durante comerciales, tales como Suckers, Imp, Pat y Stan y cortos de series originales del canal. Adicionalmente, se criticó mucho el hecho de que el canal cortara openings y créditos para poner dichos contenidos. Si Ben 10 era sobreexplotado en 2010, ahora imagínate en 2011. ¿Me estás diciendo que en cada especial que Cartoon Network realizó en 2011 estaba Ben 10 de por medio? ¿Para bien o para mal? Sí. Bueno, al menos aportó a la popularidad de este superhéroe. En conclusión, 2011 fue un año en que Cartoon Network fue como la montaña rusa. Las decisiones tomadas fueron un punto clave en las críticas que se hacían en foros y páginas web de aficionados. Objetivamente, nos topábamos con un Cartoon Network fuera de lo común y que no era para nada similar al de los 90 y de los años 2000. Un momento veías Ben 10, Chowder, Scooby-Doo, Las Chicas Superpoderosas, Mansión Foster, Tom y Jerry, etc. Y al otro veías El Chavo original junto al Chapulín Colorado. En caso de ser fan del anime, tenías que quedarte hasta altas horas de la noche para poder ver Pokémon, Dragon Ball Z y Naruto. A pesar de todo lo malo, fue agradable vivir ese año con Cartoon Network por tener series como Ben 10, Generador Rex, Un Show Más, Hora de Aventura, El Increíble Mundo de Gumball, El Show de los Looney Tunes, Bakugan, los bloques de Hora Acme, Cartoon Pop y Botatún. Aún recuerdo con cariño esperar los domingos de estreno para ver los episodios nuevos de Ben 10 Supremacía Alienígena, Generador Rex, Scooby-Doo Misterios S.A. y todo lo demás. Sin duda sonrío al recordar esa época de mi vida cuando estaba terminando primer grado y comenzando segundo. Fue aún mejor volver a ver el espectacular Hombre Araña los martes por la tarde en el bloque Héroes, pues desde septiembre de 2009 ya no lo volví a ver. Y también poder seguir viendo Los Jóvenes Titanes y Ben 10 original en horarios diurnos y vespertinos. Los viernes a la tarde-noche veía el show de los Looney Tunes y me divertía. Pato Lucas, el hechicero. ¡Wow! ¿Cómo era la vida hace 11 años, no? La dinámica consiste en 2 preguntas con respecto a la temática del video. Primera pregunta: ¿qué estreno de 2011 llegaste a ver? Y segunda pregunta, la cual también es la última: ¿crees que el 2011 fue un año agridulce para el canal? Bueno, me gustaría como inaugurar oficialmente el área de saludos a partir de este video. Me gustaría saludar a José Carlos, VHS TV y Entretenimiento, Francisco, a Freddy TV, Kathy Cruz y LHD DHL. Y bueno, me gustaría una vez más agradecerle a todos aquellos que se han suscrito a mi canal, que le han dado like a mis videos. Es todo un honor compartir este contenido. Siempre será un gusto subir este contenido porque no es solo para mí, sino también para ustedes y porque amo hacer lo que me gusta. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Si te gustó este video, puedes dejar un like, comentar y suscribirte para más material como este. Y si quieres aportar un dato faltante con respecto al tema, una anécdota o algo por el estilo, sabes que eres bienvenido y que puedes hacerlo en la caja de los comentarios. Bien pueden responder la dinámica. Nos estaríamos viendo en un próximo video. Alex el Joven Retro, para servirte.